Dios ha sido bueno es Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos a nuestro culto dominical. Queremos estudiar la palabra de Dios y para eso vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Job capítulo 1. Job capítulo 1, por favor. Vamos a leer en un ratito el versículo 1, pero quisiera invitarle a entregar este tiempo al Señor. Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Queremos pedir tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en Job capítulo 1, versículo 1, este es un libro. El libro de Job es un libro clásico para hablar acerca del sufrimiento, y queremos hablar acerca de cómo enfrentar las situaciones inexplicables en nuestra vida. Estamos en la serie de cómo soportar las épocas difíciles, en nuestro tercer mensaje, así es que vamos a encontrar esta respuesta, cómo enfrentar las situaciones inexplicables. Y el libro de Job es uno de los lugares donde nosotros podemos llegar a encontrar esa respuesta. Nosotros observamos a un hombre llamado Job, y se nos da ciertas características acerca de él. Observe el versículo 1, por favor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El versículo 5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrá pecado mis hijos y habrá blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces nosotros llegamos a observar en este texto el hecho de que Job era rico. Su riqueza tenía que ver primeramente con su carácter, ¿sí? Usted lo observó. Se describe acá como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. Perfecto no significa que no pecaba. Eso no existe un ser humano, un ser humano así. Todos nosotros pecamos. Pero sí describe el carácter de este hombre apartado del mal. Y podemos observar esa característica en Job. En el versículo 5, como lo leímos, él, su carácter le llevaba, su carácter, su forma de ser. No hablamos de su temperamento, lo que caracterizaba su vida. Él estaba preocupado por la situación espiritual de sus hijos, ¿sí? Este hombre era apartado del mal, y era un hombre recto y perfecto, y las cosas espirituales eran importantes, y también las cosas espirituales en torno a sus hijos eran espirituales. Pero este hombre era también rico en torno a lo familiar. Usted observa en el versículo 2 que el texto bíblico dice: y le nacieron 7 hijos y 7 hijas. Ese número 7 habla de lo ideal que era para un judío llegar a tener esa cantidad de hijos. 7 hijos y 3 hijas, 7 hijos. Entonces este hombre era rico en torno a su familia. Era un hombre rico también en torno a sus posesiones materiales, y nosotros
observamos en el verso 3 que dice su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Observamos que que su riqueza se llegaba a contar por miles, ¿sí? Por miles. Así es que era un hombre rico. Lo importante es que Job no permitió que ese dinero y esas posesiones materiales que él tenía ocupara el lugar de Dios. Y es fácil para nosotros llegar a enfocarnos en lo material y ponerle a Dios en un lugar secundario. Para eso no se necesita ser rico. Una persona pobre puede hacerlo, una persona rica puede hacerlo. Todos nosotros podemos priorizar las cosas materiales sobre la prioridad que debe debe tener nuestro Dios. Sin una razón aparente, en un momento dado, la situación de Job cambió. Era rico en carácter, rico en la familia, rico en torno a las posesiones materiales, y de pronto se presenta Satanás para hacerle una propuesta a Dios. Nosotros tenemos una imagen de Satanás con cuernos y con cola y ya tenemos una imagen. Pero la verdad es que la palabra de Dios llega a mostrar cómo es la identidad de Satanás. Y podemos observar en el versículo 6 que dice, y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Podemos observar la identidad de él. El nombre Satanás significa el oponente, el que odia, el acusador, el adversario, el enemigo, aquel que resiste, obstruye y limita todo lo bueno. Nosotros no debemos quedarnos con la imagen distorsionada de que tiene cuernos y tiene una cola y tenemos esa imagen de él. La verdad es que la identidad de Satanás se describe en uno de sus nombres: el oponente, el que odia, el acusador, el adversario, el enemigo, aquel que resiste, obstruye y limita todo lo bueno. Satanás es un enemigo real. Y este enemigo fue el que se acercó a Dios y le hizo una propuesta. Observamos en el verso 7 la actividad de Satanás. El texto dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Observamos la actividad incesante de Satanás. Observamos a este personaje que llega a tomar en serio su trabajo y llega a estar rodeando la tierra, como lo dice Primera de Pedro 5:8, donde rodea la tierra y en esa actividad incesante está tratando de buscar el lado flaco, el lado débil de las personas para llegar a afectarlo. Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así está Satanás, y él está tratando de dañar nuestras vidas, está tratando de dañar las vidas de todos, por supuesto, pero sí se va a concentrar en aquellos que tratan vivir la vida como a Dios le agrada. Y en ese escenario, Satanás le propone a Dios. Observe verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra? Observa, es súper importante el hecho de cómo Dios llega a describir a Job. Dios dice de Job, varón perfecto,
recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Debería llegar a interesarnos la opinión que Dios tiene de nosotros, mucho más allá de la opinión que otras personas tienen de nosotros. Cuando Dios evalúa la vida de Job, Dios afirma que Job es una persona recta, una persona íntegra. Sí, los enemigos de Satanás, él ataca a todos. Y como dije, por supuesto, él va a atacar de manera especial a aquellos que le siguen a Dios. Y Job era el candidato perfecto, el candidato ideal para un ataque de Satanás. En los versos 11 y 12 nosotros llegamos a observar cómo Satanás le pide permiso a Dios. Los versículos dicen: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hermano, es sumamente significativo el hecho de que Satanás tenga que pedir permiso a Dios. Satanás no tiene el control, él no puede hacer lo que él quiere. Satanás está bajo la autoridad de Dios. Y cuando nosotros enfrentamos situaciones inexplicables como estas, donde de la noche a la mañana, como le ocurrió a Job, en un momento dado cambió su realidad, cambió su situación. Y en torno a todas las respuestas que se ha dado de por qué está pasando esto, por qué estamos como planeta enfrentando esta situación, nosotros debemos llegar a pensar que es Dios el que está en control. En varias de esas respuestas yo he escuchado es que Satanás está atacándonos, es que es culpa de él, es responsabilidad de él. Hermano, Dios está en control. Dios tiene el control de la situación, y aún Satanás tiene que pedir permiso a Dios. Él está bajo la autoridad de Dios. Como he dicho, no tengo todas las respuestas y no entiendo todo lo que sucede, pero lo que sí sé es que Dios está en control y aún Satanás está bajo la autoridad de Dios. Los versos del 13 al 19 llegan a describir el sufrimiento de Job. Usted puede leerlos conmigo. El texto bíblico dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y aconteció que vinieron los sabeos y lo tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego del cielo cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Observa, hermano, cómo se llevan a cabo los sufrimientos de Job. Aquí vemos cómo se llegan a describir estos sufrimientos. Y para poder entenderlo con mejor exactitud, usted puede observar esta tabla.
donde se resume en estos versículos que hemos leído cuáles son los instrumentos que Dios llega a utilizar para quebrantar la salud, la vida, las circunstancias de Job. Un instrumento son los sabeos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y los criados necesarios para cuidarlos fueron destruidos por ellos. Luego otro instrumento son los rayos, 7,000 ovejas y pastores necesarios para cuidarlas fueron dañados por este instrumento. Los caldeos, 3,000 camellos y los criados necesarios para cuidarlos. Y un tornado, 7 hijos y 3 hijas murieron a causa de este tornado. Observa en el texto cómo se utilizan estos instrumentos. Personas como los sabeos o los caldeos o los rayos o los tornados, esas circunstancias que pueden suceder en el planeta, o personas pueden llegar a ser instrumentos. Personas o eventos de la naturaleza como los rayos y como los tornados pueden ser instrumentos en las manos de Satanás, que finalmente Dios, estando en control, va a llegar a utilizar para llegar a dañar, en este caso, a Job. ¿Es esta enfermedad que estamos experimentando un instrumento de Dios para castigarnos, como lo vemos aquí en el caso de Job? Yo no lo sé. Sé que Dios está en control. Y sé que Dios hace lo que Él cree que es mejor para nosotros. Y que a veces ese obrar nos llega a parecer a nosotros como algo incorrecto, como algo inadecuado. En ese obrar de Dios, nosotros podemos poner en tela de juicio la bondad de Dios. Dios es bueno, es tremendamente bueno, es bueno al extremo. Así es que en el obrar de Dios, aunque a nosotros nos pueda parecer que esto no es bueno, lo que Dios ha permitido, lo que Dios está haciendo, Dios sigue siendo bueno, aun cuando nuestras circunstancias puedan hacernos dudar de lo contrario. Job experimentó todo esto. Y como cualquier otra persona, como lo hemos hecho nosotros frente a las circunstancias que enfrentamos, Job llegó a reaccionar. En los versículos 20 al 22, nosotros llegamos a observar la reacción de Job. Observamos en el verso 20 una reacción emocional. Observe lo que dice el texto. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Y aunque para nosotros esas expresiones de rasgar el manto y rasurar la cabeza puedan parecernos algo extraño, es la forma en que se llegaba a utilizar para mostrar que la persona estaba muy triste, muy afectada por la situación. Hermanos, si estas circunstancias le están afectando, por supuesto que sí. Nosotros no debemos llegar a ocultar nuestra tristeza. La reacción emocional frente a lo que nos sucede es algo normal. Dios nos ha creado con emociones, así es que no tiene que ver con que hemos descendido espiritualmente y por eso estamos reaccionando emocionalmente. Entristecerse no muestra falta de espiritualidad, muestra que tenemos emociones y muestra que somos frágiles frente a las cosas que suceden. Por supuesto, necesitamos tener cuidado de limitar nuestra parte emocional, porque a veces esa parte emocional puede llegar a descontrolarse y puede llevarnos a actuar, a reaccionar, a tomar decisiones equivocadas, incorrectas. Ten cuidado de que tu parte emocional no te lleve al extremo de reaccionar desproporcionadamente o llegar a tomar decisiones incorrectas, inadecuadas. Ten cuidado de eso. Es interesante que en esta reacción de parte de Job, Job llega a reaccionar emocionalmente
después de que escucha la pérdida de sus hijos y de sus hijas, no de sus posesiones materiales. Y ese es un detalle significativo. Para Job, su reacción tiene que ver con haber perdido sus hijos y sus hijas. Y por supuesto, las posesiones materiales sí fueron una pérdida y sí le llegaron a afectar, pero su reacción estaba más ligado a esa pérdida de sus hijos y de sus hijas. Hermano, está muy bien reaccionar emocionalmente. Está bien llorar y afectarnos y sentir lo que sucede en estas circunstancias difíciles. Job llegó a no solo a reaccionar emocionalmente, sino llegó a reaccionar de manera lógica. Observas el verso 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. ¿Observas? La reacción de Job es lógica, por supuesto. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos volveremos allá. Sí, no podemos llevarnos todas las posesiones que tenemos y que llegamos a acumular en esta vida. Así es que debemos no olvidar la lógica de este concepto, que podemos tenerlo en mente, pero cuando empezamos a perder cosas, empezamos a perder posesiones y las circunstancias llegan a golpearnos como nos está golpeando, a veces esa lógica es perdida por nosotros. Hermano, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, como lo dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6. Verso 7. Pero más allá de esa reacción emocional y esa reacción lógica, podemos observar la reacción espiritual que Job llegó a tener. Y lo observamos en el versículo 20. Míralo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Observas? ¿Observas la reacción espiritual? Y más allá de nuestra reacción lógica y nuestra reacción emocional a todo lo que nos está sucediendo, la reacción que nosotros tengamos frente a las circunstancias, sí van a mostrar algo de nuestra espiritualidad, sí van a llegar a mostrar cuál es nuestra situación espiritual. Y en esa reacción espiritual nosotros debemos llegar a reaccionar con adoración a Dios. El texto bíblico dice que Job se postró en tierra y adoró. Se postró en tierra y adoró. Este hombre se daba cuenta de que Dios estaba en control y llegó a comprometerse con Dios y llegó a expresar a través de ese acto de postrarse en tierra y adorar que nada había cambiado en torno a su relación con Dios. Podía perder sus posesiones materiales como las había perdido. Podía perder a su familia, a sus 7 hijos y a sus 3 hijas como había sucedido. Pero su relación espiritual no iba a cambiar. Y hermano, tú y yo podemos sentirnos tristes, afligidos por todo lo que sucede. Pero ten cuidado de que nuestra relación con Dios cambie para mal. Que llegue a afectarse, que lleguemos a alejarnos de Él. Más bien, debe suceder todo lo contrario. Job reconoce, no solo adora a Dios, sino él llega a reconocer que Dios está en control de todo lo que sucede. ¿Observaste esa frase en el versículo 21? Jehová dio y Jehová quitó. Reconoce que Dios está en control. ¿Recuerdas lo que produjo que Job pierda todo? Recuerda la tabla.
Fueron los sabeos los que produjeron que Job perdiera 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Fueron los rayos lo que produjo que pierda 7,000 ovejas. Fue otro grupo de personas, los caldeos, los que llegaron a hacer que este hombre pierda 3,000 camellos. Fue un tornado que quitó la vida a sus 7 hijos y a sus 3 hijas. Y es interesante cómo Job, en vez de responsabilizar a estas personas y a estas circunstancias del planeta, este hombre dice: Jehová dio y Jehová quitó. No debemos pensar que atrás de esa frase Job está dudando de la bondad de Dios. Job lo que está haciendo es reconociendo que Dios está en control. Que aunque los sabeos, los rayos, los caldeos y un gran viento fue lo que le quitó todo eso, más allá de eso, la mirada de él no está en las circunstancias difíciles que Job está experimentando y cómo esas personas y esas circunstancias difíciles le han quitado todo lo que él poseía. Él está pensando y poniendo la mira en Dios y sabiendo que Dios está en control. Y que Dios ha permitido que estos sabeos, caldeos, estas circunstancias como los rayos y el gran viento, sean instrumentos para quitar las posesiones materiales y sobre todo la vida de sus hijos. Dios está en control. En ese escenario, Job llegó a bendecir el nombre de Dios. ¿Lo observaste en el 21? Sea el nombre de Jehová bendito. Este hombre habló bien de Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. No solo habló bien de Dios, sino el verso 22 nos dice a nosotros que conservó su integridad. En todo esto no pecó Job. En todo esto no pecó Job. Y hermano, tú y yo necesitamos tener cuidado de que la situación, las circunstancias difíciles no nos lleven a pecar. No nos lleven a hacer acciones equivocadas, acciones que no están acordes con la palabra de Dios. Job llegó a conservar su integridad. Y un paso más en esa reacción espiritual fue el hecho de que Job no culpó a Dios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Observas? Sí podemos llegar a reconocer que Dios está en control. Y al mismo tiempo llegar a reconocer que lo que Dios hace sigue siendo bueno, aunque a nosotros no nos parezca. Job no llegó a decir que lo que había sucedido era malo. Y en nuestra perspectiva humana sí podemos pensar que es malo. Podemos pensar que la pérdida económica y la pérdida de 7 hijos y 3 hijas es algo malo. Y es porque nosotros llegamos a ver solo una parte de la historia en nuestra limitada perspectiva. Pero Job, con el paso del tiempo, va a llegar a entender y va a llegar a tener la perspectiva completa. Y sabes, en una situación difícil como esta, nosotros podemos llegar a pensar, ok, ya Satanás le ha afectado tremendamente. Pero como podemos seguir leyendo en el libro de Job, todavía las circunstancias se iban a poner peor y nosotros vamos a observar que todavía faltan 4 cosas que van a pasar en la vida de Job. Va a llegar a experimentar una enfermedad terrible en su piel, una sarna maligna. Su esposa va a llegar a reaccionar y decirle: ¿por qué conservas todavía tu integridad? ¿Por qué no te mueres? Sus amigos van a creer que Job es hipócrita. Van a llegar a creer que
Él está ocultando un pecado en su vida. Y por ese pecado, Job está experimentando todo lo que le sucede. Y solo su vida, la vida de Job, ha sido apariencia. Es un hipócrita y ahora, por ese pecado oculto que Dios conoce, ahora Job está llegando a recibir todo lo que él merece. ¿Observas? Una respuesta que se ha dado en este tiempo es el pecado. Y sabes, el pecado sí tiene consecuencias. Y puede ser que lo que está sucediendo es a causa de nuestro pecado. Esa era la teología de ese tiempo. La gente creía eso, que el pecado es la causa de todo lo malo que sucede. Y sí es así. Pero sabes, no es la única respuesta. Y aquí tenemos a Job, un hombre que está experimentando algo difícil. Y no a causa de su pecado, sino a causa de un propósito más grande que Dios tiene. Sus vecinos se van a burlar de Job. Sus amigos íntimos se van a burlar de él. Y sabes, nosotros debemos tener cuidado de no equivocarnos y atribuir solamente a nuestro pecado la razón por la que estamos experimentando todo lo que estamos experimentando. Puede ser que esa sea. O puede ser que sea una combinación, como le pasó a Job. Él sufrió no por su pecado, sino porque Dios tenía un plan más grande para la vida de él. ¿Sabes? La Biblia, después de todo este sufrimiento experimentado por Job, la Biblia hace mención de Job. Y como puedes ver en la pantalla, en Santiago capítulo 5, verso 11, la Biblia dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es bueno, es muy misericordioso y compasivo. ¿Observas? Bienaventurado. Y en medio de esa situación difícil de Job, donde pierde sus hijos, donde pierde todas sus posesiones materiales, tú podías calificar con cualquier adjetivo a Job. Probablemente no hubieras utilizado esa palabra, bienaventurado. Bienaventurados los que sufren. A veces esa no es nuestra lógica. No llamamos a los que sufren bienaventurados. No nos llamamos a nosotros bienaventurados ahora que nosotros estamos sufriendo. Y es porque observamos nuestros problemas con una perspectiva distinta. Observas, habéis oído de la paciencia. Y hablamos aquí de la perseverancia de Job, porque atrás de esa palabra paciencia, tú puedes observar que esa palabra paciencia significa fidelidad bajo la prueba. ¿Sabes qué hizo bienaventurado a Job y a los que sufren como Job? No sus pruebas per se, sino esa paciencia para enfrentar con fidelidad la prueba. Tú y yo necesitamos de esa paciencia, de esa perseverancia. Tú y yo necesitamos mantenernos fieles con Dios, aguantando la prueba, bajo la prueba, hasta que todo esto termine. Por supuesto, podemos revisar cuál fue
el premio que recibió al final Job. Y ese premio recibido tiene connotaciones espirituales. Su entendimiento de Dios llegó a cambiar. Y podemos observar también que Job recibió un premio material. Otra vez recibió posesiones materiales. Otra vez tuvo familia y tuvo una buena vejez. Y sabes, la historia no necesariamente termina exactamente así. No es que después de esto todos nosotros vamos a recibir más posesiones materiales. El premio que Job obtuvo está bajo la discreción de Dios. Dios fue el que decidió esos detalles. Por supuesto, este premio, el premio espiritual, este sí puede pasar y debe pasar en nuestra vida cuando nosotros experimentamos problemas y dificultades y nos mantenemos pacientemente perseverantes bajo la prueba. Llegamos a ser fieles al Señor a pesar de la prueba. Por supuesto, nuestra vida espiritual sí va a cambiar, sí va a mejorar. Así es que esta parte del premio, esta parte del resultado, sí puede ser, sí debe ser nuestro. Hermano, tú y yo estamos experimentando una situación difícil. Algunos más que otros, pero todos estamos en medio de esto. Estamos enfrentando una situación inexplicable. Y en medio de esa situación inexplicable, como la experimentó Job, tú y yo podemos usar ciertos principios que acabamos de estudiar para llegar a darnos cuenta de que Dios está en control. Y más allá de saber con exactitud por qué está pasando lo que está pasando, aprendamos de Job. Aprendamos del hecho de que su vida espiritual no se dañó. Y por supuesto sí reaccionó emocionalmente, sí le afectó. Y todos esos días o quizás meses que duró esa circunstancia difícil en la vida de Job, por supuesto, sí le golpeó, y emocionalmente podemos ver en el libro de Job cómo este hombre reaccionó y muchas veces estuvo postrado en el suelo. Pero su fe en Dios, su fidelidad en Dios, permaneció constante. A veces tuvo dudas, a veces tuvo preguntas, a veces le reclamó a Dios, a veces se afligió en extremo. No todos los días eran iguales para Job. Pero su fe estuvo intacta. Esa debe ser nuestra posición. Y cuando tú y yo llegamos a enfrentar situaciones difíciles como las estamos enfrentando, debemos estar comprometidos a soportar esas épocas difíciles, esas situaciones inexplicables, no perdiendo nuestra fe. No nos olvidemos que aquellos que no son hijos de Dios no tienen esa posibilidad.
Y vamos a verles reaccionar a ellos de manera extrema, inadecuada, incorrecta. Y es por eso que es tan importante que tú y yo, cada vez que tengamos oportunidad, les hablemos de Cristo, porque solo cuando puedan encontrar a Cristo, su perspectiva en torno a los problemas y a las cosas inexplicables cambiará. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque a través de esta circunstancia inexplicable en la vida de Job, nosotros podemos llegar a recordar ciertos principios importantes. Y aunque no podremos identificar todos los detalles de por qué sucede esto, por qué nos sucede esta circunstancia inexplicable, Padre, podemos optar por saber que tú estás en control y optar por el hecho de que debemos mantenernos fieles ante esta circunstancia difícil. En vez de concentrarnos en todas las preguntas que no tienen respuesta, ayúdanos, Señor, a concentrarnos en lo que sí sabemos. Tú estás en control. Tú eres bueno. Y es nuestra parte mantenernos fieles a ti. Ayúdanos a hacer eso, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.